Bienvenidos. Ya hemos visto hardware y software, es decir, que ustedes ya conocen cuáles son las partes de una computadora. Por lo tanto, ahora tenemos que ver un tema que tiene que ver con la capacidad de esas computadoras. Es probable que a ustedes les llegue en algún momento un requerimiento o que necesiten comprar alguna computadora o pedir que les compre una computadora para que funcione con un software determinado, y para eso ustedes tienen que saber cuáles son esencialmente los requerimientos. Esos requerimientos se miden de alguna manera de distintas formas. Fíjense, ustedes podrían decir en estos momentos qué significa que la memoria RAM, que ya saben lo que es la Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio que se borra cada vez que apagan la computadora. Bueno, esto dice 4GB, 4 GB. ¿Saben más o menos qué significa eso? ¿Saben si eso es mucho o es poco? Fíjense en la capacidad del disco, que es de esta tecnología actual que se llama SSD. Dice que su capacidad es de 6 TB, 6 terabytes. ¿Sabe más o menos cuánto es eso? ¿Cuántos caracteres, cuántos libros, cuántas páginas podría almacenar? Bien, vamos a ver este tipo de unidades, a ver qué significan, ¿sí? Entonces, antes de eso, o para eso, lo que vamos a ver y nos vamos a imaginar que hay una persona que está trabajando en su escritorio y tiene trabajo en una bandeja de entrada y trabajo que va a procesar y finalmente ponerlo en una bandeja de salida. Es decir, recibe requerimientos de entrada, trabaja, procesa y finalmente produce una salida. Eso es más o menos lo que hace una computadora. Una cosa que puede llegar a hacer en el medio es, en el trabajo que está realizando, puede llegar a necesitar una calculadora, que esto no es más ni menos que una unidad aritmético-lógica, de la cual ustedes ya han escuchado hablar por el video. Y eventualmente puede ser que él deje las cosas en una bandeja de salida, o puede ser que hayan hojas o papeles que necesite archivar en un archivero o vamos ya pensando en una computadora, en un disco rígido. Vamos a suponer ahora que la base del escritorio, la tapa donde esta persona trabaja, la vamos a llamar RAM. Ese es su espacio de trabajo, es decir, toma papeles de la entrada, toma trabajo de la entrada, lo pone en este espacio, lo procesa, escribe arriba, usa la calculadora, lo que haga falta, y finalmente pone o en la bandeja de salida o almacena en algún archivero. Este espacio que tiene acá para trabajar, que es donde pone los papeles que saca de la entrada, es lo que podríamos identificar o comparar con una RAM. La RAM es el espacio, la memoria de trabajo que tiene cualquiera de los dispositivos electrónicos que hemos estado viendo. Por lo tanto, el tamaño de ese escritorio, esa tapa de escritorio, va a influir muchísimo en el rendimiento del dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un espacio muy pequeño acá donde guardar hojas, si volvemos al señor que está trabajando, y necesitan varias hojas de estas porque están secuenciales o porque tienen información que necesitan para completarla, probablemente necesiten ir y dejar las hojas de vuelta y ponerlas de nuevo porque no, o se les van a caer o lo que sea. Necesitan tener un buen espacio acá donde poder trabajar, donde poder bajar la mayor cantidad de papeles de entrada para procesar y después sacar. Eso es lo que se denomina RAM, y la capacidad, digamos, el tamaño de esa memoria RAM influye, digo nuevamente, muchísimo en el rendimiento de una computadora. Aprovecho y voy introduciendo otro tema. Cada una de estas operaciones que realiza este señor que está acá, que además lo vamos a llamar la CPU, se hace en una frecuencia determinada, se hace a un ritmo determinado. Es decir, toma un papel de entrada, lo pone acá, lo saca, pone, todo eso, o va a la calculadora o lo que tenga que hacer, lo hace en un ritmo permanente, que lo marca el reloj.
ustedes saben porque ya vieron el video y saben lo que es el reloj. La frecuencia de ese reloj, o sea, la frecuencia a la cual se realizan todas estas operaciones, también influye bastante en el rendimiento. Y ya vamos a ver cómo se mide. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo medimos o cómo podemos saber cuál sería uno de los mejores tamaños o capacidades de una memoria RAM para que la computadora realmente o el dispositivo electrónico funcionara mejor. Pero bueno, antes de hacer eso tenemos que preguntarnos si digamos una computadora, un dispositivo electrónico o como el celular, como una tablet o cualquiera de estos solamente entienden de electricidad, porque justamente son dispositivos electrónicos, es decir, solo entienden de pulsos eléctricos. Es decir, la electricidad ustedes saben que es algo así como pasa electricidad o no pasa electricidad, se enciende o no se enciende, y esas combinaciones hacen que nosotros tengamos electricidad, y esas cosas son las que, digamos, esas señales son las que reciben los dispositivos electrónicos. Esto se lo estoy diciendo muy básico y muy de entre casa a propósito. Entonces la pregunta es si esto solamente entiende de electricidad, o sea, entiende que se le pasa electricidad o no se le pasa electricidad. ¿Cómo llega a entender la computadora cuando yo le aprieto 3-4 teclas y le doy un enter? ¿Cómo entiende el teléfono cuando yo le paso el dedo? ¿Cómo sabe la computadora cuando yo muevo el mouse? ¿Cómo interpreta eso que no tiene nada que ver con un 0 y un 1? ¿Y cómo hace para darme una respuesta? Bueno, pues bien, es muy sencillo. La gente que sabía mucho hace bastante tiempo determinó que se podía utilizar un sistema numérico que no fuera el decimal como el que usamos normalmente, sino el binario. Es un sistema que solo consiste de ceros y unos, que viene a representar ¿hay electricidad o no hay electricidad? La combinación de esos ceros y unos son los que permiten dar instrucciones a las computadoras para que realicen distintas cosas. Evidentemente que en el medio hay programas que interpretan estos ceros y unos. Entonces, esos ceros y unos en este sistema binario se los denomina bit, o sea, este es un bit y este es un bit, que su palabra viene de binary digit, o un 0 o un 1 es lo que se denomina un dígito binario. Como les mostraba recién en la imagen de los focos, hay varios ceros y unos para transmitir información, porque si yo solo tuviera la posibilidad de decirle a la computadora una sola vez 0 o 1, realmente no habría forma de que me entendiera, no habría forma de darle un mensaje completo para que realice la computadora. Entonces, por eso hubo también gente muy interesante, muy inteligente, que lo que hizo es darse cuenta que si ustedes combinan 8 bits, obtienen un byte, pero no solo eso es un nombre que se le pone a la combinación de 8 bits, sino que esta combinación es de ceros y unos. Ahora he puesto esta, pero empieza con 00001, 00011 acá y todos ceros y así sucesivamente. Ustedes pueden realizar alrededor de 256 combinaciones, que casualmente son los 256 caracteres que normalmente aparecen en el teclado. Esto incluye las letras, mayúscula, minúscula, los números y todos los símbolos que aparecen en el teclado. Y cuando no es a través del teclado, es a través del mouse, eso también es traducido en bytes y otros, digamos, instrucciones de máquina que permiten comunicarse con la computadora. Por lo tanto, desde los dispositivos de entrada se emite, o sea, un clic o una letra o algo que ustedes escriban en un teclado, en un dispositivo de entrada, pasa a la computadora, se traduce, lo traduce generalmente el sistema operativo y termina, digamos, traducido nuevamente en impulsos eléctricos, que son los que realmente entiende la CPU, digamos, para procesar ese tipo de cosas. El tema es que, como si ustedes estarán, o
ojalá estén pensando y dándose cuenta, este tema del byte permite 256 caracteres, pero nosotros tenemos que comunicar muchísima más información que 256 caracteres, pues esos caracteres también los tenemos que combinar y enviar. Y por ejemplo, cuando escribimos nosotros alguna cosa en un texto, ¿cuántos caracteres estamos poniendo ahí? Entonces, para eso se inventaron otros sistemas o unidades de medida, en donde, bueno, ustedes saben, un byte que se escribe con una B mayúscula, perdón, que son 8 bits, y a partir de ahí, en realidad, como sabemos que esto ya es un carácter, la mayoría de las unidades de medida son como multiplicaciones de este primer byte. Entonces normalmente hablamos de que un kilobyte son 1024 bytes. Esto, aproximadamente todo, porque esto si lo sacamos bien la cuenta da otro número, pero generalmente se pone de esta manera. O sea, estos 1024 bytes son 1024 caracteres. A un megabyte es 1024 kilobytes de estos que están acá arriba. Por lo tanto, si yo lo tuviera que expresar en bytes, estos serían 1.024.000 bytes, ¿sí? Siempre agregando 3 ceros en cada uno de los que estamos. Entonces, hasta hace muy poco llegábamos al gigabyte. Hace un par de años ya apareció el terabyte, que son 1024 de estos, se agregan 3 grupos de 3 ceros. El petabyte, que no se usa, es decir, se usa para los grandes procesamientos, las grandes computadoras de manejo de datos, y ha salido el exabyte y el zettabyte, que en general se usa para manejar lo que se denomina big data, o sea, grandes grupos de información que se procesan para tomar decisiones. Entonces hay dispositivos de almacenamiento que pueden almacenar esa cantidad de información. Y hay uno que está ahí, que ha salido hace poco, relativamente poco, que se llama yottabyte, pero todavía no sé si hay alguna computadora que pueda realmente manejar esa cantidad de bytes. Ahora que nosotros nos vamos a manejar en este rango para conocer un poquito las cosas, y ahora les voy a mostrar un ejemplo del tamaño de algún archivo que tengo por ahí. Veamos este ejemplo. Tenemos el programa de la materia, que ustedes ya lo conocen bastante, bueno, tal vez no sea exactamente el de este año, pero bueno, es un programa que tiene 10 páginas. Aprovechamos y vemos un poco de la ventana de Word, ya que vamos. Tiene 10 páginas y tiene tiene 1985 palabras. Si yo aprieto acá, voy a tener un detalle de lo que tengo acá adentro. Bueno, entonces veamos acá, tenemos 10 páginas, 1985 palabras, 12.000 caracteres sin espacios, y con espacios 14.000. Si nosotros miramos acá, solamente acá, vamos a ver que tenemos 12.000 caracteres. Esto viene a ser 12K más o menos, ¿sí? 12K bytes. Pero si yo ahora miro, este archivo se llama Programa Analítico de Informática 2020, yo se los muestro acá. En el explorador de Windows, que es este, fíjense que el tamaño que dice que tiene este archivo son 116 KB, es decir que es como 5 veces más de la cantidad de caracteres que aparecen ahí. Esto me permite comentarles que cualquiera de las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint o cualquiera que ustedes utilicen guarda un montón de caracteres extras más allá de los caracteres que ustedes escriban. Evidentemente hay un montón de códigos para explicarle que hay una tabla que tiene este formato, que tiene estas líneas, que acá tiene negrita. Bueno, cada una de esas cosas son bytes que utiliza el programa Word para informar o para preparar este documento. Por lo tanto, más allá de acá que dice que tiene 12 KB, evidentemente, no, me quedé recorta que dije que tenía 5 veces, tiene 10 veces la cantidad de caracteres que figura acá, ¿sí? Porque es 116 KB y estamos hablando de 12 KB allá, así es prácticamente 10 veces. Por lo tanto, también a la hora de
de guardar o de almacenar cosas, tendrían que ustedes estar mirando los tamaños que utilizan para ver que tengan espacio suficiente para almacenar cosas. Volvamos entonces acá. Hemos estado viendo más o menos esta unidad de medida y yo quería pasar ahora nuevamente a la realidad verdadera. Estos son extractos de publicidades, no sé exactamente de dónde, pero quería mostrarles cuáles son algunas de las unidades de medida que están viniendo en las computadoras actuales. Por ejemplo, una memoria RAM actual, media pobrecita, tiene 4 GB, ¿sí? Vuelvo para atrás para que ustedes tengan una idea, es decir, esto es 1 GB, serían como 4000 megabytes más o menos que ustedes tienen en esta computadora de memoria RAM. Es el estándar, es para las computadoras más o menos baratas, precio digamos, es el tamaño estándar de memoria. Otra cosa que quería mostrarles acá, que acá lo trae, y es muy importante que ustedes sepan leer estas cosas para poder comparar y saber si sus programas realmente van a poder funcionar con esta memoria, por ejemplo. En este caso es el disco rígido, que es donde ustedes van a almacenar todos sus documentos, archivos, fotos, etcétera. Este es de 500 GB. Ya no es tan estándar, ya está viniendo en 1 tera la mayoría, pero bueno, pueden seguir viniendo, sobre todo las computadoras portátiles que suelen tener menos capacidad que las de escritorio. Lo que tiene lindo este artículo es que les hace como un cálculo de aproximado de cuántas fotos podrían almacenar en un disco de 500 GB. 200 películas HD, 416 juegos en video, archivos MP3 142.000, fotos 153.000. Y una cosa interesante acá, aparece de repente la velocidad del procesador. Habíamos hablado del reloj en algún momento, de la frecuencia, lo han visto en el. Fíjense la velocidad o la frecuencia esa a la que se dispara cada una de las instrucciones que hace la computadora, la que maneja la CPU, se llama Hertz. Y esto 1.6 GHz, que está relacionado también con esa unidad de medida del giga que habíamos visto también para los bytes, pero en este caso es gigahertz, es la frecuencia a la que funciona el reloj de la computadora. Cuanto más rápido sea esto, cuanto más grande sea esta frecuencia, más rápido va a funcionar la computadora. Entonces les recuerdo que es muy importante a la hora de comprar una computadora la velocidad del procesador, que se mide en hertz, en gigahertz en realidad en estos momentos, y el tamaño de la memoria RAM. Después hay un montón de otros detalles. Si ustedes quieren jugar, es importante ver la placa de video, que normalmente viene con su propia memoria también, su propia memoria RAM, y procesa los gráficos casi por separado o independientemente de todas estas cosas. Les quiero mostrar otra más. Esta evidentemente es una computadora un poquito mejor, no he puesto los precios porque no tiene sentido. Sí, noten que la memoria sigue siendo de 4 GB, pero tiene la posibilidad de ser ampliada a 16 GB. Generalmente la memoria es uno de los componentes que más encarecen el precio de una computadora. Fíjense acá, la velocidad del procesador es 3.1 GHz y en la anterior era de 1.6. Esto hace una diferencia inmensa en el rendimiento de la computadora. Y fíjense que el disco rígido acá sigue siendo de 500 GB como el otro, no está poniendo las revoluciones por segundo, por minuto, lo cual también hace pensar que tal vez sea un disco de una tecnología un poquito más vieja o no importante, ¿sí? Y finalmente volvemos al artículo que habíamos visto al principio, cuando todavía no sabíamos muy bien que era un 4 GB o un 6 TB, o que es un terabyte. Fíjense, esta evidentemente es una super máquina. Sigue sin gustarme que no tenga la posibilidad de ampliarse, pero bueno, evidentemente es la memoria estándar que está viniendo de 4 GB. Y acá fíjense, ya trae un disco de 6 terabytes, ¿se acuerdan? Vuelvo para atrás para que ustedes se acuerden. Si acá ya estamos hablando del orden de los terabytes, ya no son gigabytes como estaban en el anterior. Por lo tanto, esta máquina realmente está bastante buena. Hay máquinas superiores para jugar, para todo lo que haga falta. Es importante que ustedes los comparen. Hay muchos programas en la red también que les permiten comparar varias computadoras o varios procesadores para saber cuál es mejor, cuál es peor, y habría que mirar eso. Lo que les voy
voy a proponer a partir de ahora es una ejercitación en donde ustedes hagan algunos cálculos, algunas comparaciones con estas unidades de medida y eventualmente de frecuencia de reloj o del procesador, velocidad del procesador, para poder conectarlos con la realidad.